Muy buenas jóvenes, tengan todos ustedes, esta vez para la materia de química, el producto 14 que habla sobre los óxidos ácidos o llamados anhídridos y los oxiácidos. Vamos a hacer esta serie de ejercicios que son varios, en este caso tenemos para los óxidos ácidos o llamados anhídridos, tenemos todos estos ejercicios a realizar. Y para los oxiácidos, pues también tenemos esta parte de los ejercicios a realizar, ¿no? Aquí nos hace falta de hecho escribir más porque todavía no están completos todos los oxiácidos para realizar, ¿no? En la tablita. Bueno, primeramente vamos a hacer el primero que dice en forma individual o colaborativa describe la forma de los posibles óxidos, ácidos o anhídridos que resultan de combinarse con el oxígeno, ¿no? Utilizando todo su número de oxidación. Recuerda que el flúor es el único que no forma óxidos ácidos. Entonces el flúor, el que tenemos aquí del 7A, va a estar descartado. No le vamos a hacer nada en esta parte. Por lo tanto, vamos a empezar con el boro. El primero que se forma es el anhídrido bórico, que es combinación de su valencia más 3 con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno por lo general pues tiene la valencia negativa menos 2 y al traslapar las moléculas del boro, que es más 3, pues el 3 se le pasamos al oxígeno y el 2 al boro. Es por eso que nos queda de esta forma, ¿no? El carbono pues posee una valencia tanto de más 2 como de más 4. Para más 2 va a quedar simplemente como CO, el monóxido de carbono, y para más 4 va a quedar la combinación de CO2 o dióxido de carbono, o anhídrido carbónico también se le puede llamar, ¿no? Para el silicio vamos a tener también dos combinaciones. Va a tener el primero que es CO, simplemente el óxido de silicio 2 o óxido silicoso, y también el CO2 o si no anhídrido sílico, ¿no? Para los del 5A, bueno, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno tiene varias valencias. Tiene valencia 1, tiene valencia 2, tiene valencia 3, 4, 5, tiene varias, de hecho. Entonces él sí va a tener varias combinaciones. Van a ser las siguientes, van a tener las siguientes combinaciones. Vamos a escribirlo aquí abajo. Va a tener el primero que es N2O, ese es el que va a tener primero. Va a tener el segundo de N2 o 3, ese con la valencia más 3. Va a tener el tercero con N2 o 4, o simplemente escrito como, o si no, escrito como NO2, de esta forma. Y por último pues va a tener la valencia 5, que es NO2 o 5. Así tiene varias valencias a tratar dicho nitrógeno. El fósforo tiene dos valencias. El fósforo tiene la valencia 3 y la valencia 5. Bueno, aquí en este espacio el fósforo va a tener el primero que es escrito de esta forma, con la valencia 3, y el otro es que está escrito con esta forma, con la valencia 5. Lo mismo va a pasar con el arsénico. El arsénico posee las mismas valencias que el fósforo, por lo tanto aquí se van a aparecer en esta situación, ¿no? Continuando con los del 6A, bueno, descartando el oxígeno ya lo estamos usando, sería el azufre, el selenio y el telurio. En el caso del azufre, bueno, el azufre va a tener pues algunas valencias. Va a tener la primera, que nos va a quedar de esta forma, el monóxido de azufre, de esta forma. También el anhídrido sulfuroso, de esta forma, y el anhídrido sulfúrico, de esta manera. Esas son las valencias que va a tener en esta parte. Con estas valencias pues va a tener el azufre esos valores. En el caso del selenio, es el que sigue después del azufre, tiene valencia más 4 y más 6, por lo tanto nos va a quedar de esta forma. Para el selenio nos va a quedar el primero que es selenio 2, de esta forma la combinación, oxígeno 2, y el otro que es selenio con oxígeno 3, ¿no? En el caso del telurio tiene tres valencias, más 2, más 4 y más 6. En el primero pues sería simplemente monóxido de telurio, el que sigue es dióxido de telurio y el último es trióxido de telurio. De esta forma nos va a quedar para el caso del telurio.
Continuando con los elementos del 7A, pues estos tienen varias valencias, tienen más 1, más 3, más 5, más 7. Por lo tanto, el flúor no sé, por lo tanto, el cloro, el bromo y el yodo van a tener esta configuración a la hora de formarse cada uno. El cloro va a poseer los siguientes, va a tener Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 y el último Cl2O7. Lo mismo va a suceder con el bromo, solamente obviamente cambiando aquí el elemento BrO2, luego bromo 2 oxígeno 3, luego bromo 2 oxígeno 5 y al final bromo 2 oxígeno 7. Quedando de esta forma pues para estos ejercicios el bromo, ¿no? Y para el yodo vamos a ponerlo aquí abajito, yodo 2 oxígeno, luego yodo 2 oxígeno 3, luego le toca yodo 2 oxígeno 5 y al final yodo 2 oxígeno 7. Entonces los del 7A van a tener igual la forma de combinarse, solamente que vamos a cambiar pues el orden de los elementos. Y de esta forma pues son los compuestos que están formados con los óxidos ácidos. Continuando con los ejercicios, tocaría para este tipo de cuadro tenemos que poner la fórmula, el nombre común, el nombre stock y el nombre descriptivo de cada uno. Aquí nos está dando nada más una descripción y nosotros tenemos que completar las 3 restantes con su fórmula, ¿no? Aquí tenemos varios ejercicios a realizar, son demasiados en este caso, y primeramente vamos a escribir la fórmula que le corresponde al anhídrido bórico, que es el primero que hicimos en la tablita anterior. Vamos a escribir pues es B2 o 3. Entonces, ya por nombre pues anhídrido bórico, ¿no? El nombre stock pues sería óxido de boro, y el nombre romano que le corresponde pues el óxido de boro 3. Y el nombre descriptivo pues es escribir la cantidad de moléculas que tiene cada elemento. Por ejemplo, primero se comienza con el oxígeno, como tiene 3 se comienza con trióxido de, y cuántas moléculas tiene el boro 2 sería diboro, ¿no? Entonces vamos a escribirlo así como trióxido de diboro. Para el que sigue sería óxido de boro 1. El óxido de boro 1 nos va a quedar escrito de esta forma, nos va a quedar así, B2O, simplemente al combinarse el oxígeno con el boro. ¿Cómo creen que va a quedar el anhídrido? Pues sería anhídrido, el nombre común. Bueno, si el bórico es el mayor, aquí el menor sería anhídrido boroso, y en el nombre descriptivo pues nos quedaría como monóxido, lo tenemos, el mono significa 1, monóxido de diboro al final. Para el que sigue nos va a quedar dióxido de carbono. Pues dióxido de carbono, como su nombre lo indica en el descriptivo, nos va a quedar de esta forma escrito, CO2. Esa sería la respuesta para ese. En el caso del dióxido de carbono, pues nos va a quedar en lenguaje común, el nombre común, anhídrido. Aquí va a llevar carbónico, anhídrido carbónico, terminación osoico, es el mayor valencia, y aquí nos va a quedar como simplemente óxido de carbono. ¿Y qué valencia va a poseer? Tiene valencia 4, óxido de carbono 4. Continuando sería el monóxido de carbono. Bueno, el monóxido de carbono pues tiene la escritura de esta forma, simplemente CO, nada más, CO, de esas combinaciones. Y pues obviamente aquí nos va a quedar como anhídrido, el nombre, anhídrido carbonoso, este es el de menor valencia. Y obviamente aquí a la hora de escribirlo sería óxido de carbono, que valencia va a poseer aquí, óxido de carbono 2. Luego anhídrido silícico. Bueno, en el caso del anhídrido silícico, que lleva ahí por nombre, pues nos va a quedar escrito el anhídrido silícico de esta forma, ¿no? Nos va a quedar como CO
y un O2, ¿no? Anhídrido silícico, semejante al del carbono. Entonces aquí le vamos a poner en stock óxido de carbono, óxido de silicio. ¿Qué valencia posee? Valencia 4. Y aquí en común, en el descriptivo, sería dióxido de silicio, nada más. Le toca al óxido de silicio 2, pues el óxido de silicio 2 nos va a quedar de esta forma como Si y un O, CIO, así de esta forma. Quiere decir que en común pues va a llevar el nombre de anhídrido silicoso, lo más probable, silicoso o silicioso, no me acuerdo bien, parece que es silicoso. Ahí es el óxido de silicio 2 y aquí se lleva como monóxido de silicio, ¿no? Va a llevar de esta forma. Ahora le toca al anhídrido hiponitroso, el menor de todos los anhídridos de nitrógeno. Entonces el anhídrido hiponitroso va a llevar de esta forma su fórmula, ¿no? N2O, que el nombre stock pues va a llevar como óxido de nitrógeno, el número romano pues 1, porque está trabajando con valencia 1, y aquí en descriptivo sería monóxido de dinitrógeno, va a llevar, ¿no? Dinitrógeno. Continuando, pues toca ahora el monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno, así en descriptivo te lo está dando. Nosotros vamos a sacarle en fórmula, que sería esta forma, una N y una O. En lenguaje común pues va a llevar obviamente anhídrido. Aquí sería anhídrido nitroso, nada más, ¿no? Anhídrido nitroso, y aquí se va a llevar como óxido de nitrógeno. ¿Qué valencia está llevando? La valencia 2, llamado también el monóxido de nitrógeno. Luego, óxido de nitrógeno 3. Óxido de nitrógeno 3, bueno, en el caso del óxido de nitrógeno 3, que está escrito de esta forma, nos va a quedar como N2O3. De esta forma escrito ese óxido de nitrógeno 3. Entonces, ¿cómo se puede llamar en común? Bueno, como es valencia más 3, pues ya estaría dentro de los valores de los anhídridos todavía. Anhídrido nitroso todavía, porque recuerden, tenemos un cuadrito en el libro donde venía para los sufijos hipo, oso, ico y per ico, ¿no? En este caso el anhídrido nitroso va a llevar el óxido de nitrógeno 3, y aquí en escrito sería trióxido de dinitrógeno. Continuando ahora el anhídrido nítrico, lleva por nombre anhídrido nítrico. En este caso es porque estamos dando con la valencia más 4 de nitrógeno, y nos va a quedar como N2 o 4, o también se puede escribir como NO2, también de esta forma, NO2. Es el óxido de nitrógeno con la valencia más 4, entonces ya valencia 4, y en lenguaje descriptivo pues puede ser el tetróxido de dinitrógeno, o si lo escribimos con la otra fórmula pues sería el dióxido de nitrógeno, ¿no? Bueno, vamos a ver con el tetróxido. El último, el pentóxido de nitrógeno escrito, pues nos va a quedar escrito la fórmula de esta manera, NO2O5. En lenguaje común, pues sería anhídrido todavía nítrico. Este no tiene anhídridos pernítricos, por si no sabían. Entonces aquí va a llevar óxido de nitrógeno 5 va a ser, ¿no? Luego ahora tenemos el óxido de fósforo 5 que se está mencionando aquí. En el óxido de fósforo 5 pues va a llevar escrito la fórmula parecida al nitrógeno. Nos va a quedar como de esta forma, esta fórmula, ¿no? Y al escribirlo pues sería anhídrido fosfórico, dado que es el mayor de las valencias. Y aquí sería pentóxido de dinitrógeno,
la forma de escribirlo. Luego toca para el anhídrido fosforoso. Bueno, entonces con la menor valencia nos va a quedar el anhídrido fosforoso escrito de esta manera. La fórmula va a quedar entonces escrito en stock como óxido de fósforo 3, de valencia 3, y el lenguaje descriptivo sería trióxido de difósforo, ¿no? Cosa que me equivoqué aquí arribita, aquí le puse de nitrógeno y es difósforo, disculpen ahí. Bueno, aquí dice ahora monóxido de difósforo. Bueno, monóxido de difósforo escrito nos va a quedar de esta forma: una P y una O y un 2, ¿sí? Nos va a quedar escrito de esta manera como una P, un 2 y una O. Este en lenguaje común pues va a quedar como anhídrido hipofosforoso, así nos va a quedar. Y a la hora de escribirlo pues sería como óxido de fósforo, va a llevar valencia 1. Luego sigue el anhídrido arsénico. El anhídrido arsénico escrito nos va a quedar como AS2, vamos a borrar aquí, AS2 o 5, anhídrido arsénico. Escrito en stock pues sería óxido de arsénico, valencia 5, y el lenguaje descriptivo sería pentóxido de diarsénico. Sigue ahora el óxido arsénico 3, nos va a quedar la fórmula escrita de esta manera: AS2 o 3. El lenguaje común pues nos va a quedar como anhídrido arsenoso, y el lenguaje descriptivo sería trióxido de diarsénico, todo pegado. El que sigue es el monóxido de diarsénico, semejante al monóxido de difósforo. Nos va a quedar como arsénico 2 y un oxígeno. Bueno, aquí nos va a quedar escrito ya como anhídrido hipoarsenoso. Comúnmente también en stock sería óxido de arsénico 1, y ya tenemos un lenguaje descriptivo. Luego le tocaría al anhídrido hiposulfuroso realizarlo. El anhídrido hiposulfuroso escrito nos va a quedar de esta forma, nada más, una S y una O simplemente en fórmula, y el lenguaje aquí nos va a quedar como óxido de azufre, la valencia que va a poseer aquí es 2, y el lenguaje descriptivo sería monóxido de azufre solamente. Tocaría ahora para el óxido de azufre 4. El óxido de azufre 4 escrito nos va a quedar como una S, una O y un 2. El lenguaje común nos va a llevar como anhídrido sulfuroso, y el lenguaje descriptivo sería dióxido de azufre. Toca el trióxido de azufre. El trióxido de azufre, como su nombre lo indica, es descriptivo, sería una S y una O y un 3. El lenguaje común sería anhídrido sulfúrico, y obviamente aquí en stock sería óxido de azufre, valencia que va a manejar con valencia 6. Toca ahora el selenio, dice anhídrido selénico. El selenio tiene valencias casi iguales que el azufre, excepto el más 2. Entonces nos va a quedar aquí como SO3, ¿no? El anhídrido selénico. En lenguaje descriptivo, el lenguaje stock sería óxido de selenio, valencia 6. Y acá sería trióxido de selenio. Continuando, sería el óxido de selenio 4. La fórmula nos va a quedar como selenio y un oxígeno 2. El lenguaje
común sería anhídrido selenoso. Y aquí sería dióxido de selenio. Continuamos, anhídrido telúrico, parecido al selenio, al que tenemos ahí arribita, sería telurio, oxígeno 3. Anhídrido telúrico, llamado también óxido de telurio 6. Óxido de telurio 6. Y en descriptivo sería trióxido de telurio. Óxido de telurio 4, pues va a quedar como el anhídrido selenoso, de esta forma escrito. Entonces vamos a escribirlo en común, sería anhídrido teluroso, así nada más, y dióxido de telurio. Luego continuamos con los anhídridos del 7A, que son el hipocloroso. El anhídrido hipocloroso pues va a estar escrito como la tablita anterior, de esta manera, Cl2O, y por lo tanto a la hora de escribirlo pues sería óxido de cloro 1, y el otro sería monóxido de dicloro. Continuando, óxido de cloro 3, la fórmula pues nos va a quedar de esta forma, Cl2O3, es el llamado anhídrido cloroso, óxido de cloro 3, y aquí sería trióxido de dicloro. Pentóxido de dicloro en fórmula está escrito de esta manera, Cl2O5, nos va a quedar escrito en común como anhídrido clórico, y aquí sería como óxido de cloro, el número romano 5. Anhídrido perclórico en fórmula es Cl2O7, en stock sería óxido de cloro 7, el número romano 7, y en descriptivo sería heptóxido de dicloro. Anhídrido hipobromoso pues es parecido al cloro, el primero del cloro, nada más que va a estar escrito de esta forma, Br2O. El óxido de bromo 3, Br2O3, pues se parece a los de cloro, ¿no? Eso lo estoy haciendo de una vez rápidamente para luego pasar a la forma escrita. Entonces, anhídrido hipobromoso pues nos va a quedar como óxido de bromo 1, y en descriptivo va a quedar como monóxido de dibromo. Continuando, pues aquí anhídrido bromoso, aquí va a quedar como anhídrido brómico, de una vez escribimos. Acá en lenguaje descriptivo sería trióxido de dibromo. Aquí sería el óxido de bromo 5, y el último es el óxido de bromo, pero 7, ¿no? Y al parecer aquí tenemos también el yodo, que tiene la misma configuración que los anteriores. En fórmula pues va a quedar escrito semejante, nada más que le ponemos aquí primero es una I, un 2 y un oxígeno. El que sigue es una I, un 2, un oxígeno 3. El que sigue es una I, un 2, un oxígeno 5. Y el último es una I, un 2 y un oxígeno 7. Las fórmulas. Ya a la hora de nombrarlos, pues nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Anhídrido hipoyodoso, el otro sería anhídrido yodoso, el que sigue es el anhídrido yódico, de una vez lo escribimos. El lenguaje stock sería el primero óxido de yodo 1, ¿verdad? Óxido de yodo 1, más rápido. El que sigue en stock sería el óxido de yodo, pero ahora 5, en número romano. El que sigue sería ya el óxido de yodo, pero 7 en número romano. ¿No? Y aquí en descriptivo pues sería el primero, bueno, aquí faltó el heptóxido
el heptóxido de dibromo. Luego sigue aquí el monóxido de diyodo. Ahora sigue el diyodo. Luego sigue el trióxido de diyodo. Tenemos el pentóxido y tenemos ahora el heptóxido de diyodo. Y de esta forma pues terminamos todos estos ejercicios, su fórmula y su nombramiento. Tocaría para el ejercicio 3, que ahora en forma de individual colaborativa escribe la fórmula de los posibles oxiácidos que formarían cada uno de los no metales o metaloides que se muestran en la tabla. Bueno, tenemos una tablita parecida a la actividad anterior. Vamos a hacer un poquito de quitarle aquí el zoom y vamos a resolver. Obviamente lo que nos dice en esta tablita, hay que realizar los oxiácidos que salgan a partir de estos no metales. Los oxiácidos viene siendo la combinación de un óxido ácido más agua, donde ahí los hidrógenos pasan a la combinación del óxido ácido y también el oxígeno se le agrega uno más para su combinación, ¿no? Hay muchas combinaciones, de hecho, a agregar. En el caso del flúor, no se forma oxiácidos con él, lo mismo, esto tampoco nos tomado en cuenta. Y obviamente el oxígeno pues se está combinándose con los óxidos ácidos para formar esos oxiácidos, ¿no? Bueno, si continuamos con el boro al ser oxiácido va a tener esta parte, ¿no? Es el ácido bórico. Una forma de nombrar los oxiácidos es que ya van a tener la palabra al principio ácido en el común y no tienen nombre stock, ¿no? Es una combinación nada más de esta forma, ¿no? Es oxiácidos, es ácido solamente la palabra y en común, ácido bórico en este caso, nos va a quedar primero. En el caso del carbono, pues sería ácido carbónico. Ojo, esta parte de los números que tenemos aquí, 3 hidrógenos, 2 hidrógenos, etcétera, ese número de hidrógenos que va a tener al formarse dicho ácido. Entonces, el ácido carbónico nos va a quedar de esta forma la formación de este ácido. En el caso del silicio, pues sería ácido silícico o ácido sílico, la formación de dicho ácido, ¿no? Ácido silícico. En el caso del nitrógeno, sí tiene varias combinaciones. Tenemos el ácido de esta forma, hiponitroso. Luego tenemos el ácido nitroso y el ácido nítrico. Estos tres ácidos va a tener. En el caso del fósforo, tiene el ácido fosfórico, ácido fosforoso, y el otro el ácido fosfórico. En el caso del arsénico, tiene el ácido arsenoso y el ácido arsénico a la hora de combinarse de esta forma. Para el grupo del 6A tenemos, en el caso del azufre, tenemos tres ácidos del azufre. Tenemos el ácido hiposulfuroso. Hiposulfuroso nos va a quedar de esta forma, el hiposulfuroso. Tenemos el ácido sulfuroso, que es este, y también tenemos el ácido sulfúrico, de esta forma. En el caso del selenio, pues tenemos el ácido selenoso, es este que tenemos aquí, y el ácido selénico, que es este que se va a formar de esta manera. Lo mismo se aplica para el telurio. Ácido teluroso va a quedar primero, ácido teluroso y ácido telúrico. Ahora, con los del 7A, cloro, bromo, yodo, hay 4 formas de sacar ese tipo de oxiácidos, cosa que aquí no me va a alcanzar el espacio. Bueno, al menos aquí abajito, pues podría escribir para los 4 restantes, los 3 restantes, que son 12 ácidos en total, 4 para cada uno. En el caso del cloro, vamos a poner aquí para cloro, tenemos el ácido hipocloroso, tenemos el ácido cloroso,
tenemos el ácido clórico y tenemos el ácido perclórico, ¿no? En el caso de bromo, semejante, tenemos el ácido bromoso, tenemos el ácido, perdón, hipobromoso, tenemos el ácido bromoso, tenemos el ácido brómico y tenemos el ácido perbrómico. En el caso del yodo, tenemos el ácido hipoyodoso, tenemos el ácido yodoso, tenemos el ácido yódico y tenemos el ácido peryódico, ¿no? Todos tienen de esta forma la combinación para cloro, bromo y yodo. De esta manera pues nos va a quedar estos ejercicios, la combinación de estas fórmulas a combinarse para formar los oxiácidos. Bueno, para el caso del ejercicio 4, las fórmulas que hicimos en esta parte del 3 la vamos a escribir ahora todos en este cuadrito, escribiendo también el nombre del ácido y el radical y también el nombre del radical que lo conforma, ¿no? Entonces es un poquito de labor a la hora de realizarlo. Bueno, aquí tenemos el primero que ya está escrito, el H3BO3, que es el ácido bórico, que tiene el radical borato, que es el BO3 menos 3, ¿no? Ahí no sé por qué no se escribió muy bien, pero sí es BO3 menos 3, con valencia menos 3. En el que sigue, pues sería el ácido carbónico, H2CO3, que nos va a quedar de esta manera. Obviamente, pues va a llevar por nombre la palabra ácido, ¿no? La palabra ácido, y aquí le ponemos ácido carbónico. Tiene el radical escrito, pues, CO3 con un menos 2, porque esa valencia pues se puede sacar fácilmente, porque conocemos que la valencia del hidrógeno pues vale más 1, y como hay dos moléculas pues sería más 2, y obviamente el radical aquí CO3 tiene esa valencia menos 2, y ese radical recibe el nombre de carbonato a la hora de obtenerlo. Continuando ahora con los del silicio, con los del grupo todavía 4A, sería el ácido sílico. El ácido sílico de esta manera nos va a quedar semejantes al ácido carbónico, entonces aquí le ponemos la palabra ácido, y luego sílico. Tiene el radical silicato, se le va a llamar silicato, que es CO3 y un menos 2 fue arriba, y pues lleva el nombre, como lo acabo de mencionar, silicato. Continuando ahora con los del nitrógeno, sería el primero HNO simplemente, luego HNO2, luego HNO3, que aquí pues va a tener el primero, sería el ion hiponitrito, el ion también NO2-1 nitrito y el ion NO3 nitrato, todos con valencia menos 1 a la hora de sacarlo. Falta escribir sus nombres, sería ácido hiponitroso, luego le tocaría al ácido nitroso y luego le tocaría al ácido nítrico. El ion pues sería hiponitrito, luego el ion nitrito y al final pues sería el ion nitrato. Continuando, pues sería los que del fósforo, tenemos el ácido fosforoso, H3PO3, y el ácido fosfórico, H3PO4, que uno tiene el ion fosfito, PO3-3, y el otro sería el ion fosfato, de esta forma, ¿no? PO4-3. Escrito, pues nos va a quedar ya de esta forma, ácido fosforoso, y el otro sería el ácido fosfórico. Uno es el ion fosfito y el otro es el ion fosfato. Seguimos, ahora le toca a lo del arsénico, sería el ácido arsenoso, y el otro es el ácido arsénico, de esta forma, ¿no? Semejante del fósforo. Uno tiene el anión arsenito, con menos 3, y ahora tiene el ion arsenato, con un menos 3 también, ¿no? Ion arsenito, ion arsenato.
Entonces aquí nos va a quedar ácido arsenoso y el otro es el ácido arsénico. Entonces este es el arsenito y el otro pues al final es el arsenato. Seguimos, pues sería los del azufre. Bueno, creo que al parecer me faltó uno del fósforo, es el H3PO2, que es el ion hipofosfito que vamos a tener ahí. Faltaba ese, es el ácido hipofosforoso, que es el ion hipofosfito el que va a tener, ¿no? Me faltaba ese, entonces ya lo tenemos. Siguen los del grupo 6A. Tenemos el primero, el ácido hiposulfuroso, H2SO2. Tenemos el ácido sulfuroso, H2SO3. Y tenemos el ácido sulfúrico, H2SO4. Pues va a tener los radicales. El primero sería el ion hiposulfito, el ion sulfito y el ion sulfato, todo con -2 en las valencias. Entonces aquí nos va a quedar como nombre ácido hiposulfuroso. El otro sería ácido sulfuroso y el último sería ácido perosulfúrico. Aquí sería hiposulfito, el nombre del anión. Este sería el anión sulfito y el otro lleva por nombre sulfato. Continuamos ahora con los del selenio, que sería de esta forma escrito: H2 selenio O3 es el ácido selenoso y el otro es el ácido peroselénico, ¿no? Contiene pues el selenito y el otro es el selenato. Los nombres pues van a quedar de la siguiente manera: va a quedar como ácido selenoso de selenio, el otro es el ácido selénico y aquí pues los iones sería el selenito y el otro es el selenato. Continuando ahora con el telurio. En el caso del telurio, pues el telurio tiene los siguientes: tiene el ácido teluroso, que nos queda como H2 telurio O3, y el otro es el ácido telúrico, H2TO y un 4, ¿no? Va a llevar las radicales. El primero es el telenito, vaya nombre raro, y el otro es el telenato. Telurito y telurato, perdón, le puse telenito. Okay. Va a ser entonces el anión telurito y el otro es el telurato. Entonces ahí tenemos, y de aquí sería el ácido teluroso y acá sería el ácido telúrico. Estos serían para los del 6A. Ahora toca para los del 7A, que son más. Recuerden que los del 7A, el yodo, el bromo y el cloro, el bromo y yodo, pues poseen casi la misma fórmula. En el caso del primero, pues va a quedar el ácido hipocloroso, luego el ácido cloroso, ácido clórico y el último es el ácido perclórico. Uno se llama hipoclorito, el anión, otro se llama el anión clorito, el otro es el anión clorato y el otro es el anión perclorato, ¿no? Todo con valencia -1 en sus aniones. Entonces a la hora de nombrarlos te va a quedar ácido hipocloroso. Este va a llevar el nombre de ácido ya cloroso, nada más, ¿no? Ácido clórico y el último sería ácido perclórico. Entonces sería hipoclorito, el nombre del anión, hipoclorito, luego clorito,
luego se escribe el clorato y al final el perclorato. Lo mismo se puede hacer con el bromo. El bromo pues tiene las mismas configuraciones de valencias que el cloro, entonces nos va a quedar el ácido hipobromoso, el ácido bromoso, el ácido brómico y el ácido perbrómico, ¿no? Bueno, aquí los aniones pues sería el hipobromito, el bromito, todo con -1 también, el bromato y el perbromato, ¿no? Todo con -1 de valencia. Para este caso pues nos va a quedar a la hora de escribirlo de esta manera: ácido hipobromoso, ácido bromoso, ácido brómico y ácido perbrómico. Y los aniones pues sería hipobromito, bromito, bromato y al final perbromato. Faltarían los del yodo, la misma configuración que se vieron con estos dos anteriores, solamente que va a quedar por el primero el ácido hipoyodoso, el ácido yodoso, el ácido yódico y el ácido peryódico. Y aquí pues sería el ion hipoyodito, el ion yodito, el ion yodato y al final el ion periodato, ¿no? Con un 4. Entonces a la hora de escribirlos pues nos va a quedar que es ácido hipoyodoso. El que sigue es ácido yodoso. El que sigue es el ácido yódico. Toca el ácido peryódico. Y en los aniones sería el hipoyodito, yodito, yodato y al final peryodato. Bueno, de esta forma tenemos todas las combinaciones de los ácidos, de los oxiácidos y con sus aniones característicos, y de esta forma pues terminamos todos los ejercicios del producto 14. En el producto 15 pues no era hacer ejercicios, era investigar ustedes por internet las preguntas, que son 10 preguntas de escritura abierta, ¿no? Entonces esta es la única de ejercicios que les voy a ayudar, ¿no? Bueno, sería todo y nos veríamos para la siguiente. Se cuidan mucho.